En la bóveda del cielo, donde el tiempo no avanza en línea recta sino que gira como un reloj vivo hecho de constelaciones, Géminis nació bajo un pacto singular. No fue un acuerdo escrito, sino un movimiento sutil del cosmos. Cuando el Sol atravesó su signo, el aire se volvió consciente de sí mismo. Desde entonces, Géminis no pertenece del todo al calendario humano. Su relación con los años es distinta, casi lúdica, como si el paso del tiempo fuera una conversación y no una sentencia. Géminis está regido por Mercurio, el mensajero alado, el dios que cruza mundos sin quedarse atrapado en ninguno. Mercurio no envejece porque nunca se detiene, muta, cambia de forma, aprende y vuelve a empezar. Esa es la herencia geminiana. El cuerpo puede acumular estaciones, pero la mente permanece en tránsito, siempre joven porque siempre está descubriendo algo nuevo. Allí donde otros signos se endurecen con la experiencia, Géminis se vuelve más ligero. El conocimiento no pesa, renueva. La juventud de Géminis no es una cuestión estética, sino vibratoria. En astrología, el aire no se oxida, circula. Y Géminis es aire en movimiento constante, viento curioso que entra por todas las ventanas de la realidad. El envejecimiento, entendido como repetición, rutina y cierre, no encuentra terreno fértil en un signo que vive para preguntar, explorar y comunicar. Cada idea nueva reactiva la chispa inicial, como si el nacimiento ocurriera una y otra vez en la sinapsis del pensamiento. Existe además el misterio de la dualidad. Géminis no es uno, sino dos, y en esa duplicidad reside un truco cósmico. Mientras una parte vive la experiencia, la otra la observa, la narra, la reinventa. Esa distancia impide que el desgaste sea total. Siempre hay un gemelo interno que permanece fresco, irónico, curioso, dispuesto a jugar incluso con el paso de los años. Cuando uno se cansa, el otro toma la palabra. Así, el tiempo nunca logra poseer por completo a Géminis. En las epopeyas del zodiaco, Géminis no es el guerrero que envejece en el campo de batalla ni el rey que se marchita en su trono. Es el viajero, el cronista, el aprendiz eterno. Su épica no se mide en conquistas físicas, sino en relatos compartidos, en ideas sembradas, en puentes tendidos entre mundos. Y quien vive para conectar no se cristaliza, se adapta. La adaptabilidad es una forma de inmortalidad cotidiana. Astrológicamente, Géminis pertenece a la modalidad mutable, la que cierra una estación y prepara la siguiente. Esa función lo obliga a soltar pieles viejas antes de que se vuelvan pesadas. Donde otros se aferran a lo que fueron, Géminis se permite ser lo que está siendo ahora. Esa capacidad de actualización constante es la razón profunda por la que el tiempo no deja las mismas huellas. No hay nostalgia paralizante, hay memoria viva, material creativo. Desde una perspectiva simbólica, el envejecimiento es el resultado de dejar de dialogar con la vida. Géminis, regido por la palabra, nunca deja de conversar. Habla con personas, con libros, con ideas, con el mundo invisible. Cada intercambio es un rejuvenecimiento, una transfusión de sentido. Mientras exista curiosidad, la energía vital se renueva, y Géminis es curiosidad hecha signo. En el plano motivador del mito, Géminis recuerda que la edad no es un número sino un estado mental sostenido en el tiempo. La risa rápida, la ironía inteligente, la capacidad de asombro son armas épicas contra la erosión de los años. El cosmos le otorgó a Géminis el don de reírse incluso de su propio reflejo, y esa ligereza es una victoria silenciosa sobre la gravedad del tiempo. Así, mientras los relojes avanzan y las estaciones se suceden, Géminis camina entre ellas como un narrador incansable, siempre un poco más joven que ayer porque ayer ya fue contado, aprendido y transformado en historia. En la gran rueda zodiacal, Géminis no envejece como los demás porque no se detiene a envejecer, se mueve, se reinventa y vuelve a empezar, una y otra vez, bajo el mismo cielo que lo vio nacer pero con ojos siempre nuevos. Hay otro plano menos visible en el que Géminis desafía al envejecimiento, y es el de la percepción del tiempo interno. Mientras otros signos sienten los años como capas que se superponen, Géminis los vive como escenas independientes. Cada etapa no invalida la anterior ni la arrastra como carga, simplemente la archiva como experiencia disponible. En términos astrológicos, esto se vincula con la capacidad geminiana de fragmentar la realidad sin perder coherencia. El tiempo no es una línea que pesa, sino una biblioteca viva. Y quien puede entrar y salir de los recuerdos sin quedarse atrapado en ellos conserva una ligereza que el cuerpo imita. El sistema nervioso, territorio simbólico de Mercurio,
también juega un papel decisivo. Géminis no habita tanto en los músculos ni en los huesos como en los impulsos eléctricos, en la rapidez de respuesta, en la agilidad mental que precede al gesto. Esa velocidad interna mantiene la vitalidad en circulación. Astrológicamente, el envejecimiento se acelera cuando la energía se estanca. Géminis, al vivir en un estado de estímulo constante, evita la sedimentación. Incluso el cansancio se transforma en curiosidad si la mente sigue activa. Existe además una relación íntima con el lenguaje como herramienta de regeneración. Nombrar lo que ocurre, contarlo, reinterpretarlo, es una forma de alquimia cotidiana. Géminis no solo comunica, traduce la experiencia en significado. Y cuando algo tiene sentido, deja de ser peso muerto. El lenguaje rejuvenece porque permite resignificar pérdidas, cambios y transformaciones. En el mito personal de Géminis, nada envejece del todo mientras pueda ser contado de otra manera. Desde la épica zodiacal, Géminis es el heraldo que siempre llega antes del final definitivo. Aparece en los momentos de transición, cuando una era se agota y otra aún no tiene forma. Esa posición liminal lo mantiene joven porque nunca se instala del todo. Vive en el umbral, y el umbral es territorio de potencial, no de desgaste. Allí donde otros signos construyen monumentos, Géminis construye caminos, y los caminos no envejecen, se recorren. También está el humor, arma sutil y poderosa. La risa geminiana no es evasión, sino inteligencia rápida que descomprime la gravedad del mundo. Astrológicamente, el humor es una válvula de aire que impide que la presión del tiempo fracture el espíritu. Reírse de uno mismo es un acto de soberanía interior, y Géminis domina ese arte. El cuerpo, al seguir a la mente, aprende a no tensarse frente a la edad. En un nivel más arquetípico, la sombra de Géminis también contribuye a su eterna juventud. La inconstancia, tan criticada, es en realidad una estrategia de supervivencia temporal. Cambiar de intereses, de roles, de versiones de sí mismo impide que una sola identidad se desgaste por sobreuso. El yo geminiano se distribuye en múltiples facetas, y ninguna carga con todo el peso del tiempo. Cada faceta descansa mientras otra toma el escenario. El mito de los gemelos celestes, Castor y Pólux, añade otra capa profunda. Uno mortal y otro inmortal, compartiendo destino. Esa imagen refleja la psique geminiana, una parte plenamente encarnada en el tiempo y otra conectada con lo eterno. Cuando el cuerpo acusa el paso de los años, la parte inmortal recuerda que la esencia sigue intacta. Esa conciencia dual suaviza el miedo al deterioro y, al hacerlo, reduce su impacto real. Incluso la respiración, símbolo del elemento aire, es clave. Respirar es el acto más simple y más renovador. Géminis, al vivir atento a los intercambios, respira el mundo con mayor conciencia, aunque sea de forma intuitiva. Cada inhalación es una entrada de información nueva, cada exhalación, una liberación. Donde hay respiración plena, hay renovación constante. En el plano motivador, Géminis encarna la idea de que la juventud no es conservar lo que se fue, sino mantener abierta la posibilidad de lo que viene. No hay lucha contra el tiempo, sino danza con él. El cosmos no le concedió a Géminis la inmovilidad de lo eterno, sino la elasticidad de lo vivo. Y esa elasticidad, celebrada día tras día en pensamientos, palabras y encuentros, es la razón última por la que Géminis no envejece como los demás, porque nunca deja de estar en movimiento dentro de sí, y mientras algo se mueve, sigue vivo, fresco y lleno de futuro. Hay una dimensión todavía más sutil en la que Géminis se preserva del envejecimiento común, y es su relación con la simultaneidad. Mientras otros signos viven el tiempo de forma secuencial, Géminis percibe varias capas de realidad ocurriendo a la vez. Pasado, presente y futuro no se ordenan como escalones, sino que dialogan entre sí. Esa percepción reduce el dramatismo del antes y el después. Astrológicamente, cuando el tiempo deja de ser una amenaza lineal, pierde su poder corrosivo. Géminis habita una hora expandido donde siempre hay algo naciendo. También existe un vínculo profundo con la infancia arquetípica, no como etapa biográfica sino como estado de conciencia. Géminis conserva la mirada del aprendiz, no del discípulo sumiso, sino del explorador que se asombra sin idealizar. Esa cualidad mantiene flexible la identidad. El envejecimiento psicológico suele aparecer cuando la identidad se rigidiza. Géminis, al no definirse de una sola manera, permanece abierto. La épica geminiana no busca convertirse en leyenda fija, sino en cuento que se reescribe cada vez que se narra.
Desde el punto de vista energético, Géminis funciona como un nodo de intercambio. Recibe, procesa y redistribuye información. No acumula como otros signos, y esa falta de acumulación es clave. En el mito del tiempo, lo que envejece es lo que se queda quieto demasiado tiempo en el mismo lugar. Géminis deja pasar las experiencias como corrientes de aire. Incluso las emociones intensas se transforman en relato, idea o aprendizaje antes de enquistarse. El desgaste emocional, gran acelerador del envejecimiento, se disuelve en movimiento mental. Hay además una relación especial con el caos creativo. Géminis no teme la dispersión porque sabe encontrar conexiones donde otros ven fragmentos. Esa capacidad de unir puntos inesperados mantiene activa la chispa vital. Astrológicamente, la chispa es fuego interno alimentado por aire. Géminis sopla constantemente sobre ese fuego, evitando que se apague. La curiosidad actúa como oxígeno eterno. En la épica zodiacal, Géminis no es el héroe que vence al dragón y envejece contando su hazaña. Es el mensajero que lleva la historia de un reino a otro, modificándola levemente en cada viaje. En ese acto de transmisión, la historia se mantiene viva, nunca se vuelve reliquia. Del mismo modo, la experiencia geminiana no se fosiliza en recuerdo rígido, se adapta al contexto, rejuveneciéndose en cada nueva interpretación. Existe también una alquimia particular con la contradicción. Géminis no necesita resolverla, la habita. Puede sostener ideas opuestas sin colapsar. Esa tolerancia interna reduce el conflicto psíquico, y donde hay menos conflicto, hay menos desgaste. La mente geminiana se desliza entre polos sin romperse, como una corriente eléctrica bien distribuida. El cuerpo, siguiendo ese patrón, envejece con mayor suavidad. En el plano simbólico más profundo, Géminis representa el puente entre lo humano y lo divino a través de la palabra. La palabra crea realidad, y quien domina el lenguaje domina su experiencia del tiempo. Nombrar es ordenar, y ordenar es reducir la entropía interna. Géminis, al vivir nombrando, reestructura continuamente su mundo interior. Cada reordenamiento es una pequeña resurrección. Incluso la relación con el error es distinta. Géminis no se define por lo que falló, sino por lo que aprendió. El error se convierte en dato, no en herida identitaria. Esa ligereza frente a la equivocación evita la amargura, uno de los grandes agentes del envejecimiento del alma. Donde hay flexibilidad para corregir, hay espacio para seguir creciendo. Desde una perspectiva motivadora, Géminis encarna la victoria del movimiento sobre la inercia. No se trata de negar el paso del tiempo, sino de no entregarle el mando. El tiempo pasa, pero no gobierna. La mente curiosa, la palabra viva, la capacidad de asombro y la disposición al cambio crean una juventud que no depende del espejo, sino del pulso interno. En la gran sinfonía del zodiaco, Géminis toca una melodía rápida, cambiante y luminosa, y mientras la música sigue sonando, la vida no se vuelve pesada. Por eso Géminis no envejece como los demás, porque su esencia no se aferra al pasado ni se cierra al futuro, sino que vibra eternamente en el acto mismo de estar vivo. Existe todavía otra capa en la que Géminis mantiene su frescura esencial, y es su relación con la colectividad como espejo móvil. Mientras otros signos se definen por una identidad consolidada, Géminis se reconoce en el intercambio. Cada encuentro actúa como superficie reflectante que devuelve una versión distinta de sí mismo. Esa multiplicidad de reflejos impide que una sola imagen se vuelva dominante o envejecida. Astrológicamente, el yo geminiano no se cristaliza porque siempre está siendo actualizado por el contacto humano. Allí donde hay diálogo, hay renovación. La voz también cumple un rol épico y poco explorado. Géminis gobierna la garganta, el aliento que se convierte en sonido. La voz es vibración, y la vibración es vida en movimiento. Hablar, leer en voz alta, explicar, contar, cantar incluso de manera casual, mantiene el pulso vital activo. En términos simbólicos, quien sigue usando su voz no se apaga. El silencio impuesto, en cambio, envejece. Géminis, al vivir en expresión constante, mantiene encendida la llama interna que atraviesa los años. En el gran mito del zodiaco, Géminis ocupa el arquetipo del embaucador sagrado, el trickster cósmico que no destruye el orden, sino que lo flexibiliza. Esta figura nunca envejece porque siempre encuentra grietas por donde pasar. Cuando las normas se vuelven rígidas, el trickster las vuelve juego, cuando el drama se vuelve pesado, lo vuelve ironía.
Esa capacidad de desdramatizar es una forma avanzada de sabiduría que conserva la energía vital. No es negación del dolor, sino transformación rápida de su impacto. Hay también una relación particular con la tecnología y lo nuevo, incluso en sentido simbólico. Géminis es el signo que mejor encarna la actualización. No se aferra a formas obsoletas solo por lealtad al pasado. Cada nueva herramienta, cada nuevo lenguaje, cada nueva manera de comunicar es asumida como extensión natural de su mente. Astrológicamente, esta afinidad con lo emergente mantiene a Géminis sincronizado con el presente, evitando el desfase generacional que acelera el envejecimiento psicológico. Desde un punto de vista energético más profundo, Géminis posee una especie de metabolismo mental acelerado. Procesa experiencias rápidamente, extrae sentido y sigue adelante. Lo no procesado se pudre, lo comprendido se integra. Esta digestión simbólica impide la acumulación de residuos emocionales. En la épica interna de Géminis, no hay mazmorras llenas de asuntos no resueltos, sino pasillos abiertos donde la experiencia circula. La relación con el juego también es fundamental. No el juego superficial, sino el juego como actitud ante la realidad. Jugar es experimentar sin quedar atrapado por el resultado. Géminis convierte incluso los desafíos en escenarios de prueba. Esa actitud lúdica reduce la carga del fracaso y mantiene viva la motivación. El espíritu que juega no envejece porque no se define por la victoria o la derrota, sino por el movimiento mismo. En el plano arquetípico del viento, Géminis es la ráfaga impredecible que limpia el aire antes de que se vuelva irrespirable. Donde hay estancamiento mental o emocional, Géminis introduce cambio, a veces incluso caos, pero siempre circulación. El viento no envejece, se renueva a cada segundo. Así, la esencia geminiana se mantiene joven porque nunca se permite quedar atrapada en atmósferas densas durante demasiado tiempo. Hay también una ética implícita en Géminis que rara vez se menciona, la del desapego narrativo. Puede contar su propia historia sin quedar prisionero de ella. Cambia de relato cuando es necesario. Astrológicamente, quien puede cambiar de narrativa cambia de destino. El envejecimiento interior suele venir de repetir la misma historia sobre uno mismo. Géminis rompe ese ciclo al reescribir. Desde una perspectiva motivadora y épica, Géminis recuerda que la juventud no se conserva, se genera. Se produce cada vez que una idea nueva despierta interés, cada vez que una palabra conecta mundos, cada vez que la mente se abre en lugar de cerrarse. El tiempo no es derrotado, sino distraído, llevado a otro ritmo, invitado a moverse. En la gran danza cósmica, Géminis no lucha contra los años, los convierte en material narrativo, en experiencia compartida, en conocimiento vivo. Y mientras la historia siga contándose, mientras el viento siga hablando, la esencia permanece ligera, despierta y sorprendentemente intacta. Existe todavía otra capa en la que Géminis mantiene su frescura esencial, y es su relación con la colectividad como espejo móvil. Mientras otros signos se definen por una identidad consolidada, Géminis se reconoce en el intercambio. Cada encuentro actúa como superficie reflectante que devuelve una versión distinta de sí mismo. Esa multiplicidad de reflejos impide que una sola imagen se vuelva dominante o envejecida. Astrológicamente, el yo geminiano no se cristaliza porque siempre está siendo actualizado por el contacto humano. Allí donde hay diálogo, hay renovación. La voz también cumple un rol épico y poco explorado. Géminis gobierna la garganta, el aliento que se convierte en sonido. La voz es vibración, y la vibración es vida en movimiento. Hablar, leer en voz alta, explicar, contar, cantar incluso de manera casual, mantiene el pulso vital activo. En términos simbólicos, quien sigue usando su voz no se apaga. El silencio impuesto, en cambio, envejece. Géminis, al vivir en expresión constante, mantiene encendida la llama interna que atraviesa los años. En el gran mito del zodiaco, Géminis ocupa el arquetipo del embaucador sagrado, el trickster cósmico que no destruye el orden, sino que lo flexibiliza. Esta figura nunca envejece porque siempre encuentra grietas por donde pasar. Cuando las normas se vuelven rígidas, el trickster las vuelve juego, cuando el drama se vuelve pesado, lo vuelve ironía. Esa capacidad de desdramatizar es una forma avanzada de sabiduría que conserva la energía vital. No es negación del dolor, sino transformación rápida de su impacto. Hay también una relación particular con la tecnología y lo nuevo, incluso en sentido simbólico.
Géminis es el signo que mejor encarna la actualización. No se aferra a formas obsoletas solo por lealtad al pasado. Cada nueva herramienta, cada nuevo lenguaje, cada nueva manera de comunicar es asumida como extensión natural de su mente. Astrológicamente, esta afinidad con lo emergente mantiene a Géminis sincronizado con el presente, evitando el desfase generacional que acelera el envejecimiento psicológico. Desde un punto de vista energético más profundo, Géminis posee una especie de metabolismo mental acelerado. Procesa experiencias rápidamente, extrae sentido y sigue adelante. Lo no procesado se pudre, lo comprendido se integra. Esta digestión simbólica impide la acumulación de residuos emocionales. En la épica interna de Géminis, no hay mazmorras llenas de asuntos no resueltos, sino pasillos abiertos donde la experiencia circula. La relación con el juego también es fundamental. No el juego superficial, sino el juego como actitud ante la realidad. Jugar es experimentar sin quedar atrapado por el resultado. Géminis convierte incluso los desafíos en escenarios de prueba. Esa actitud lúdica reduce la carga del fracaso y mantiene viva la motivación. El espíritu que juega no envejece porque no se define por la victoria o la derrota, sino por el movimiento mismo. En el plano arquetípico del viento, Géminis es la ráfaga impredecible que limpia el aire antes de que se vuelva irrespirable. Donde hay estancamiento mental o emocional, Géminis introduce cambio, a veces incluso caos, pero siempre circulación. El viento no envejece, se renueva a cada segundo. Así, la esencia geminiana se mantiene joven porque nunca se permite quedar atrapada en atmósferas densas durante demasiado tiempo. Hay también una ética implícita en Géminis que rara vez se menciona, la del desapego narrativo. Puede contar su propia historia sin quedar prisionero de ella. Cambia de relato cuando es necesario. Astrológicamente, quien puede cambiar de narrativa cambia de destino. El envejecimiento interior suele venir de repetir la misma historia sobre uno mismo. Géminis rompe ese ciclo al reescribir. Desde una perspectiva motivadora y épica, Géminis recuerda que la juventud no se conserva, se genera. Se produce cada vez que una idea nueva despierta interés, cada vez que una palabra conecta mundos, cada vez que la mente se abre en lugar de cerrarse. El tiempo no es derrotado, sino distraído, llevado a otro ritmo, invitado a moverse. En la gran danza cósmica, Géminis no lucha contra los años, los convierte en material narrativo, en experiencia compartida, en conocimiento vivo. Y mientras la historia siga contándose, mientras el viento siga hablando, la esencia permanece ligera, despierta y sorprendentemente intacta. Hay aún un estrato más profundo en el que Géminis desafía el desgaste del tiempo, y tiene que ver con su relación con la impermanencia como aliada y no como amenaza. Astrológicamente, Géminis comprende de manera intuitiva que nada está hecho para durar en una sola forma. Esta aceptación temprana de lo cambiante evita el trauma del derrumbe. Cuando algo termina, no se vive como pérdida definitiva sino como transición natural. El alma que no se resiste al cambio no se quiebra, y lo que no se quiebra no envejece con dureza. La memoria geminiana también funciona de un modo singular. No es una memoria pesada ni nostálgica, sino selectiva y dinámica. Recuerda lo útil, lo interesante, lo que puede ser reutilizado como materia prima para el presente. El resto se disuelve sin culpa. Esta capacidad de soltar recuerdos innecesarios mantiene despejado el espacio interno. En términos simbólicos, el envejecimiento se acelera cuando la memoria se convierte en lastre, Géminis la transforma en archivo vivo, siempre disponible pero nunca opresivo. Existe además una relación especial con el ritmo. Géminis no vive en cadencias largas y solemnes, sino en pulsos cortos, ágiles, múltiples. Cambia de ritmo cuando el actual empieza a volverse pesado. Astrológicamente, el ritmo es una de las claves de la vitalidad. Los ritmos rígidos envejecen, los ritmos flexibles se adaptan. Géminis escucha el compás del entorno y ajusta su propio movimiento sin aferrarse a una sola velocidad. En la épica zodiacal, Géminis es el corredor entre mundos, el que cruza fronteras invisibles sin llevar equipaje innecesario. Esa ligereza no es superficialidad, sino estrategia cósmica. Cuanto menos peso simbólico se carga, más lejos se llega sin agotarse. El tiempo castiga a quien insiste en transportar identidades caducas, Géminis las deja atrás como ropa vieja antes de seguir el viaje. Hay también una alquimia particular con la sorpresa. Géminis no solo la tolera, la busca.
La sorpresa reactiva el sistema nervioso, despierta la atención, rompe la automatización. Donde hay sorpresa, hay presente. Y donde hay presente, el envejecimiento pierde fuerza, porque envejecemos cuando vivimos en piloto automático. Géminis mantiene la conciencia despierta, incluso en lo cotidiano, y esa vigilia constante renueva la energía vital. Desde un plano más simbólico, Géminis posee una relación íntima con los cruces de caminos. No teme las bifurcaciones, no exige certezas absolutas antes de avanzar. Puede caminar un trecho, cambiar de dirección, volver, probar otra senda. Esa libertad frente a la elección evita el arrepentimiento crónico, uno de los grandes agentes del envejecimiento emocional. El que se permite explorar no se endurece en la culpa de lo no vivido. El aire geminiano también tiene una cualidad limpiadora. Ventila pensamientos, relaciones, emociones. No todo vínculo está destinado a durar, y Géminis lo sabe. Al permitir que ciertos lazos se transformen o se disuelvan sin dramatismo, mantiene su campo energético despejado. Astrológicamente, los campos saturados envejecen, los campos aireados se regeneran. En el plano épico interno, Géminis es el héroe de la palabra en movimiento. No guarda su sabiduría en templos cerrados, la hace circular. Enseñar, explicar, compartir ideas mantiene viva la mente y el espíritu. Cada vez que una idea se transmite, se renueva tanto en quien la recibe como en quien la entrega. Esa circulación constante es una fuente inagotable de juventud interior. Hay además una relación especial con la ironía como forma elevada de conciencia. La ironía geminiana no es cinismo, sino distancia lúcida. Permite observar la propia vida sin quedar atrapado en el drama. Esa distancia protege el núcleo vital del desgaste excesivo. El que puede reír suavemente de sí mismo no se quiebra bajo el peso de los años. Desde una perspectiva motivadora, Géminis encarna la enseñanza de que la vida no se mide por acumulación, sino por circulación. Ideas, palabras, experiencias, vínculos, todo fluye. El tiempo, al no encontrar resistencia rígida, pasa sin erosionar. No hay lucha frontal contra la edad, sino una danza inteligente que la vuelve casi irrelevante. Así, en el gran relato del cosmos, Géminis no es eterno por inmovilidad, sino por renovación constante. Su juventud no es negación del tiempo, sino maestría en el arte de moverse con él. Mientras el pensamiento siga curioso, la palabra siga viva y el aire siga circulando, la esencia geminiana permanecerá despierta, ligera y vibrante, como un viento que nunca se cansa de recorrer el mundo. En una capa aún más profunda del simbolismo astrológico, Géminis mantiene su vitalidad porque no se identifica con la permanencia, sino con la circulación del sentido. Allí donde otros signos buscan dejar huella, Géminis busca dejar eco. La huella se desgasta con el tiempo, el eco se transforma y reaparece en otros lugares. Esta lógica de resonancia hace que la energía geminiana no se consuma en la obsesión por durar, sino que se renueve en el acto de transmitirse. Cada idea compartida se convierte en semilla ajena, y al no cargar con la responsabilidad de conservarla, Géminis queda libre para seguir moviéndose. El envejecimiento también está ligado al peso de la identidad fija. Géminis escapa a esa trampa porque nunca se define como una forma cerrada. Su identidad es modular, cambiante, compuesta de versiones que se activan según el contexto. Astrológicamente, esta fluidez impide la rigidez psíquica que precede al deterioro. No hay una imagen única que defender contra el tiempo, sino múltiples expresiones que se alternan. El tiempo no puede erosionar lo que no se presenta como estatua. Desde la épica interna del signo, Géminis cumple la función del portador de claves. No guarda tesoros, los descifra. Y el acto de descifrar mantiene la mente despierta, alerta, joven. En los mitos antiguos, los sabios que envejecen mal son los que se aferran a un conocimiento muerto, los que se mantienen vitales son los que siguen interpretando los símbolos del mundo. Géminis pertenece a estos últimos. El mundo sigue siendo un enigma estimulante, no un territorio ya conquistado. Existe también una relación particular con la velocidad del perdón. Géminis no se instala durante demasiado tiempo en el rencor porque entiende, incluso de forma inconsciente, que el resentimiento ralentiza. Y donde hay lentitud forzada, el tiempo pesa más. Al liberar rápido, al cambiar de foco, al volver a interesarse por otra cosa, la energía se restablece. El perdón geminiano no es solemne, es práctico.
Y esa practicidad protege la vitalidad. En el plano más sutil del alma, Géminis se mantiene joven porque no confunde profundidad con pesadez. Puede tocar temas complejos sin volverse denso. Esta ligereza inteligente es una virtud rara. Astrológicamente, la ligereza no es superficialidad, sino capacidad de no quedar atrapado en lo que se comprende. Entender y soltar es una forma elevada de sabiduría, y Géminis la ejerce de manera natural. La relación con el aprendizaje continuo es otro pilar invisible. Aprender mantiene abiertos los canales neuronales y simbólicos. Géminis aprende incluso sin proponérselo. Cada conversación es una clase, cada desplazamiento un cambio de perspectiva. Esta actitud de aprendiz eterno impide el cierre interior que marca el verdadero envejecimiento. Cuando alguien deja de aprender, empieza a repetirse, cuando se repite, se agota. Géminis rompe ese ciclo de raíz. Desde una visión épica del destino, Géminis no fue concebido para llegar, sino para atravesar. No hay puerto final donde anclar, sino rutas siempre abiertas. Esa ausencia de punto final hace que la energía no se prepare para el cierre, sino para la continuidad. El cuerpo sigue a la mente, y la mente sigue en viaje. Mientras haya camino, no hay vejez definitiva. También hay una alquimia particular con la ironía, entendida no como burla sino como distancia lúcida. Géminis puede observarse desde fuera, relativizarse, reírse incluso de sus propias contradicciones. Esa distancia reduce la identificación excesiva con el drama personal. Astrológicamente, cuanto menos identificación rígida, menos desgaste emocional. El yo se vuelve liviano, portátil, adaptable. En el entramado del zodiaco, Géminis actúa como nervio central, conectando estímulos, personas y significados. El nervio no envejece como el músculo, transmite mientras haya impulso. Mientras la información circule, la vida circula. Géminis encarna esa circulación permanente. No se trata de negar el paso de los años, sino de no permitir que se conviertan en frontera. En el fondo del mito, Géminis recuerda que la juventud no pertenece al cuerpo, sino al vínculo con lo desconocido. Mientras algo siga siendo interesante, mientras haya algo nuevo que comprender, la energía se renueva. El cosmos no le concedió a Géminis la eternidad inmóvil, sino la eternidad del cambio. Y en esa danza constante entre ideas, palabras y encuentros, el tiempo pierde su filo y se vuelve compañero de viaje, nunca verdugo.